Hola amigos y amantes de buena cocina. Hoy en el canal Cocina al Mundo con Lenka vais a aprender conmigo a preparar una receta ucraniana de col rellena que se llama oluptsi. Y hoy, como siempre, os quiero enseñar también una palabra en checo. Hoy va a ser la palabra col. Col en checo se dice zeli. Y vamos con los ingredientes que vamos a necesitar para preparar el plato de hoy. Vamos a necesitar una col blanca. Después necesitaremos unos 500 gramos de carne picada. Yo tengo carne picada mixta. Aquí tengo unos 150 gramos de arroz precocido, 2 cucharaditas de azúcar, una zanahoria rallada, una cebolla picada, 350 mililitros de tomate triturado. Aquí tenemos 350 mililitros de agua, 2 hojas de laurel, una cuchara grande de perejil ya picado, sal, pimienta y aceite vegetal. Y el siguiente paso es ponernos una olla con agua hirviendo. Yo me he separado ya las hojas del col. Podéis servir el col entero, pero como en mi caso era muy alto y no tenía una olla tan alta, pues he separado las hojas y ahora las voy a ir poniendo dentro del agua. Y las voy a dejar unos 2 minutos más o menos para ablandarlas. Y vamos haciendo este proceso con todas las hojas. Y una vez ablandadas las hojas, las ponemos en un plato y las reservamos. Y vamos a ir con el siguiente paso, que es la preparación de la salsa de tomate. Me voy a poner a calentar sartén. Ponemos aceite y le vamos a echar lo primero la cebolla. Voy a reservarme algo, en realidad más o menos la mitad, para después hacer el relleno. Añadimos también la mitad de la zanahoria. Y vamos rehogando. Podemos poner también azúcar. Y podemos añadir las hojas de laurel. Yo siempre las rompo un poquito, para así tener todavía más sabor. Y vamos rehogando durante 3 minutos. Una vez pasado el tiempo, añadiremos tomate triturado. Voy a bajar el fuego y vamos a ir cocinando al fuego bajito durante más o menos 25 minutos. Vamos a ir reduciendo la salsa. Y mientras estamos haciendo nuestra salsa, nos podemos ir preparando también el relleno. Para esto me he puesto un bol y ahora vamos a poner la mitad de la cebolla picada que tenemos, también la mitad de la zanahoria rallada. Añadiremos la carne picada. Ponemos pimienta negra. Un poquito de sal. Y añadiré también el arroz.
Y ahora que tenemos todo aquí, yo prefiero hacerlo con la mano. Vamos a ir mezclando todo. Hay gente que en vez de arroz usa, por ejemplo, el trigo sarraceno. Anteriormente el relleno se hacía solo con el arroz porque la carne estaba muy cara. Bueno, y mezclamos hasta tenerlo todo bien incorporado. Y así queda nuestro relleno. Y ahora podemos empezar a rellenar las hojas. Así que nos ponemos una hoja. Le ponemos más o menos 2 cucharas. La verdad que son grandes estos rollitos. Y ahora ponemos los lados. Así. Y vamos a ir enrollando. Y queda así. Y así seguimos con todas. Aquí hay una más pequeñita, así que esta le voy a poner una cantidad más pequeña de carne de relleno. Y ahí está. Es muy fácil. Y ya se han quedado todos enrollados. Y aquí tenemos nuestra salsa, como veis ha reducido. Ahora el último paso sería sazonar, así que le pondré sal y pimienta negra también. Más de sal. Y probamos a ver qué tal queda. En mi caso ya está bien así, así que lo voy a apartar. Me voy a preparar otra olla donde voy a poner agua. También ponemos 2 cucharas de la salsa que hemos preparado. Lo diluimos un poquito. Y ahora vamos a poner nuestros rollitos dentro. Estos rollitos se sirven acompañados con crema agria, yogurt o salsa de tomate solo. Con la parte que nos quedó de, digamos, donde se terminó de doblar, hacia abajo. Muy bien, y una vez así, lo tapamos y lo ponemos al fuego bajo, hervir durante 35 hasta 40 minutos. Muy bien amigos, y ahora el último paso es ponerle perejil por encima cuando ya estén cocinados. Muy bien amigos, y así nos ha quedado el plato de hoy, los holubtsi, el plato ucraniano que lo quiero dedicar a mis amigos Tetiana y Vladim. Espero que os haya gustado esta receta. Como siempre, os pido que me pongáis en comentarios qué tal os ha parecido, si os gustan las recetas internacionales, pues, y no estáis inscritos, no olviden suscribirse y nos veremos como siempre en el próximo video. ¡Chao!